Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están en este momento siguiendo a través de esta transmisión, a través de la página de Facebook de REAC Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todas las personas de la región en Latinoamérica. Queremos dar inicio al conversatorio que hemos planificado para el día de hoy, denominado Dieta Planetaria, Microbioma y Salud de la Madre Tierra. ¿Cómo promover sistemas alimentarios diversos en el contexto de esta pandemia y posterior a ella? La propagación de COVID-19 amenaza con provocar una crisis alimentaria que afectará a un número cada vez mayor de personas en el mundo. Los 7.000 millones de residentes del mundo se enfrentan a una emergencia sanitaria sin precedentes que también tiene un impacto negativo en los sistemas agrícolas. Sabemos que cerca del 70% de pequeños productores son quienes alimentan al mundo, pero en el contexto actual de la crisis sanitaria son los más vulnerables. Expertos señalan que las cadenas de suministros de alimentos locales, nacionales y mundiales podrían sufrir un colapso si los agricultores no pueden acceder a los insumos o suministros necesarios para una producción eficiente. En medio de esta situación, es necesario reflexionar sobre los orígenes de esta crisis para buscar alternativas frente a ella. Cada vez más, los científicos están de acuerdo que la actual pandemia está relacionada con la pérdida de la biodiversidad, el crecimiento de la población, la tala de bosques y actividades extractivas que están trastornando gravemente los hábitats naturales. Una de las causas de mayor impacto y que produce la pérdida de bosques y biodiversidad es la expansión de la frontera agrícola y ganadera, lo que ha abierto la puerta para que virus y otros microorganismos se transmitan a los seres humanos. Estos modelos de producción de alimentos en los que predominan principalmente el monocultivo y la crianza masiva de animales para el consumo humano tienen un fuerte impacto en los ecosistemas. Por un lado, el uso masivo de agroquímicos está afectando a la salud ambiental y por otro, el uso inadecuado de antibióticos en la crianza de animales y la agricultura generan residuos que tienen un impacto en el suelo, el agua y contaminan los alimentos y la cadena alimentaria. En medio de esto surgen algunas interrogantes. ¿Habrá efectos sobre el microbioma del suelo? ¿Cómo afecta a su diversidad microbiana y su fertilidad? ¿Qué pasa con la salud humana y la salud de la madre tierra? Frente a esto, es urgente dar respuestas desde los movimientos sociales, desde los campesinos, los pueblos indígenas, productores de alimentos, científicos y academia, para avanzar en la construcción de modelos agroalimentarios sostenibles y que detengan los daños catastróficos sobre la naturaleza y sus diversos ecosistemas. Damos la bienvenida a los participantes, a los panelistas y las panelistas del día de hoy. Nos acompañarán María del Pilar Donado de Colombia. Ella es PhD investigadora de la Corporación AgroSavia, de Colombia. Tiene una maestría y un PhD en epidemiología animal y una amplia experiencia en el tema. Actualmente es investigadora de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia, que ya lo dijimos hace un momento, y también ha sido responsable de desarrollar el programa colombiano para la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana y hasta 2019 formó parte del Grupo Asesor Global sobre Vigilancia Integrada de Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud. También nos acompaña Luisa Gualán, de Ecuador. Es una lideresa del pueblo quichua Saraguro, es tecnóloga en medicina andina, forma parte del colectivo de mujeres Chasqui Huarmicuna y es miembro de la Sociedad de Etnobiología del Ecuador. Finalmente, nos acompaña Javier Sousa de Argentina. Él es agrónomo y magíster en metodología de la investigación científica y social. Es profesor adjunto de la Cátedra de Sociología y Extensiones Rurales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador para América Latina de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL, miembro del Movimiento Agroecológico de América Latina, MAELA, de la Sociedad Argentina de Agroecología y de la Comisión de Salud y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Antes de iniciar, queremos dar
nuestro agradecimiento a la revista Rupturas, el periódico Opción, Andes Cotopaxi y Barrio Adentro de Ecuador, quienes se han sumado y están retransmitiendo este conversatorio. Asimismo, queremos agradecer a las organizaciones sociales que coorganizan y han convocado también para este conversatorio: el Movimiento por la Salud de los Pueblos Latinoamérica, la Federación Argentina de Medicina General, el Movimiento Nacional de Salud, la ICRIMPO de Argentina, el Foro Nacional de Salud de El Salvador, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA de Guatemala, la Confederación Campesina del Perú, la Coordinación Justiniano Minaya Sosa, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador, Foro de Salud Pública del Ecuador, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL, la Fundación Infarma de Colombia, el Colectivo PRODH de Ecuador, la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Agrícolas y Afines, y AAS Comité Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este conversatorio. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio y queremos iniciar con Javier. Sabemos que la agroindustria se encamina más por el monocultivo que por la diversidad de los sistemas alimentarios. En ese sentido, creemos que es necesario conocer cómo se están produciendo los alimentos que consumimos actualmente, Javier. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos todos, gracias. Yo estoy haciendo una presentación, no sé si se está viendo. ¿Sí? ¿Se escucha? Se está viendo. Básicamente deberíamos entender que hoy en la mayoría de los países en los cuales habitamos están dominados por complejos agroindustriales donde la agricultura lamentablemente se está integrando a otras industrias, a los servicios, al transporte, a la minería. O sea, va haciéndose cada vez más dependiente de otras organizaciones económicas. Al transporte, al almacenamiento, a la logística, al consumo. Y lamentablemente lo que se está observando es que los alimentos se producen en principio cada vez más lejos de los centros de consumo, donde se enfatiza muchamente en la calidad formal de estos productos, dejando de lado los sistemas de producción sustentables. La actividad agrícola, podemos decir, que cambió de proveer alimentos a ser proveedor de materias primas. Para entender qué pasa en la agricultura hay que pensar que en esos sistemas alimentarios cada vez hay más concentración económica, cada vez son menos los productores y productoras, las empresas que transforman, las empresas que comercializan y que llevan la producción a los consumidores. Pensemos solamente, fíjense ahí los datos, en algunos rubros en Argentina la concentración es altísima, sobre todo en las fases de producción y de transformación. Cada vez estos sistemas agroalimentarios son más integrados verticalmente, quiere decir que hay una empresa que domina por propiedad o por contrato toda la actividad económica. Cada vez hay más una extranjerización en estos sistemas y por último los supermercados están imponiendo precios, calidades, volumen. Esto para entender este gran proceso que se da, que es el de artificialización de la naturaleza. Hoy vamos a hablar mucho del suelo, y en el suelo hay muchos flujos, ciclos, relaciones que están intentando ser reemplazados por plaguicidas. Intentos de subordinar a la naturaleza a partir fundamentalmente de la producción de monocultivos. La naturaleza siempre se expresa a partir de la diversidad biológica. Nunca vamos a encontrar un bioma de monocultivos en la naturaleza, siempre hay diversidad. La diversidad es la base de la sustentabilidad de los sistemas. Y si nosotros recreamos monocultivos, los monocultivos siempre van a depender de lo que vos decías de paquetes tecnológicos. De paquetes tecnológicos cada vez más grandes, que implican insecticidas, herbicidas, biocidas en los suelos, semillas híbridas, semillas transgénicas, hormonas, que no solamente son costosos para los productores, sino también implican un modelo de extracción muy fuerte y de vinculación con el resto de la naturaleza y los seres vivos. Ahí tenemos las tecnologías, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, semillas híbridas y transgénicas,
Otra cuestión que vemos relacionada con los monocultivos es que muchas veces, más allá de los tipos sociales de productores, incluso en los productores familiares, ha permeado este sistema de producción de monocultivos que depende altamente de plaguicidas. Cerrando esta primera parte, en un estudio que hicimos, vimos que en Argentina, de casi los 450 principios activos que están registrados de plaguicidas, hay 30 que revisten una categoría especial que se llaman altamente peligrosos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los plaguicidas son peligrosos, todos los plaguicidas inciden en nuestra salud, sea de efecto agudo, sea crónico, pero hay algunos que por su característica, por el carácter de irreversible de las enfermedades que producen, o porque ser inhalado pueden producir la muerte, o porque son perturbadores endócrinos, son especialmente más peligrosos. Ahí tenemos algunos productos, el glifosato, el paraquat, el bromuro de metilo, el 2,4-D, el clorpirifos, el imidacloprid, plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan en todas las cadenas de los productos, desde el maíz, los tomates, las papas, y que terminan en nuestro plato, en nuestro cuerpo. Fíjense, pasamos de 30 millones de litros en el año 93 a casi 400 millones, 380 millones de litros en el año 2018. Y esto tiene que ver con los monocultivos. Los monocultivos son insustentables y los hacemos sostenibles, cosa que no es lo mismo, a partir de la aplicación de estos plaguicidas, que son costosos, que contaminan el agua, el aire, el suelo, nuestros alimentos y que producen enfermedad en el corto y en el mediano plazo. Ahí tendremos que pensar las dosis que son aplicadas a estos productos, el respeto de los tiempos de carencia que van entre que sean aplicados y producen, y son consumidos los alimentos. Y por último, algo que es importante charlar hoy, el tema que estamos también alimentando con alimentos transgénicos, alimentos que no son naturales, seres vivos como la soja, la colza, las papas, el maíz transgénico que tienen genes de otro organismo. Esto muchas veces nos cuesta entender que haya un organismo que tiene genes de otro organismo. Por ejemplo, la soja transgénica tiene genes de bacterias del suelo. El maíz transgénico tiene genes de una bacteria que es el Bacillus thuringiense. Genes extraños que producen después procesos extraños en la planta y que vamos a terminar después nosotros comiendo. Los monocultivos, los paquetes asociados que demandan gran cantidad de plaguicidas que terminan lamentablemente en nuestro plato. Bien, Javier, muchas gracias por tu exposición. Justamente me parece que es sumamente importante desarrollar estos diálogos para poder conocer cuál es la realidad que en este momento está implicado también el proceso de la producción de los alimentos que estamos nosotros llevando precisamente a nuestras mesas y en ese transitar organizaciones sociales, movimientos de productores, movimientos agroecológicos y también, en este caso, los pueblos originarios, los pueblos andinos, los pueblos de Latinoamérica, también están aportando con su visión. Y en ese sentido yo quería pasar con Luisa para poder hablar un tema que está relacionado con lo que también está en este momento hablando Javier, porque necesitamos ir encontrando rutas alternativas, porque, por ejemplo, desde la visión de los pueblos originarios, la salud, se habla que la salud es interdependiente, pues está relacionado con el agua, el aire, la naturaleza y, por supuesto, con los alimentos. Y en ese sentido, queríamos plantearle a Luisa la siguiente interrogante. ¿Cuán importantes son las formas de producir, de preparar y consumir los alimentos para mantener una buena salud? Luisa, muchas gracias por tus palabras. Yo no estoy oyendo. ¿Aló? Sí.
por permitir hacer visible la, la vivencia y el aporte de los pueblos originarios al desarrollo de los pueblos y al desarrollo también de la sociedad. Lastimosamente se ha tomado los saberes y conocimientos de los pueblos ancestrales solamente así como saberes, como conocimientos, más no como una ciencia. Desde ahí siempre se ha visto minimizado estos conocimientos, tanto en todos los ámbitos mismos de las prácticas ancestrales, los que sustentan la vida para nosotros, se ha visto invisibilizados, por lo tanto la importancia se ha restado. Como también tenemos presente de que, por ejemplo, ahora recién se dice que los científicos afirman que la actual pandemia está relacionada con la pérdida de biodiversidad. Los pueblos ancestrales ya lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo, por eso estamos en resistencia, en la lucha por el agua, por el acceso a la tierra, no estamos de acuerdo a los monocultivos, y los monocultivos están en manos de grandes terratenientes. El uso de los agroquímicos están usados por estos monocultivos, y además de eso, lo que resta, lo peor es que invaden todos los conocimientos de la sabiduría en cuanto a la producción de todas las semillas principalmente. El no a la minería. Cada mineral cumple una función específica en el cuidado de la tierra. En minería se ve como seres inertes, como que no tienen vida y que como que están ahí sin ninguna función. Entonces, y el extractivismo se extiende cada vez sin tener esta conciencia. La extensión de la zona urbana hacia la zona rural, la tala empresarial de los bosques, la frontera agrícola justamente por los monocultivos y la zona ganadera desde una visión empresarial. Todo esto es una constante amenaza en el desarrollo sostenible del equilibrio de la vida. Entonces, y a los agricultores se les ve como pequeños productores, como la recolección artesanal, como que solo lo técnico y la tecnología que viene acompañado igual de las grandes empresas transnacionales de semillas híbridas, de semillas de agroquímicos. Entonces creen que la tecnología, las técnicas que traen con ellos, solo eso es válido y que los pequeños productores, con los campesinos, como que eso está minimizado. Entonces se ve viendo desde esta forma, ya desde un contexto social, eh, la validación del conocimiento es mucho mínimo, más que ya en la ponderación empresarial de solamente producir para vender. Las semillas híbridas y las semillas transgénicas nos están invadiendo y por eso los pueblos ancestrales siempre estamos en esta constante lucha de resistencia y la forma de resistir ha sido sembrando, haciendo, trabajando. Entonces, todo esto se desarmoniza el equilibrio de la vida en donde nosotros sustentamos nuestro conocimiento, porque el equilibrio de la vida desde nuestro conocimiento obedece a un sistema de vida, a una forma en que se dinamiza toda la interrelación permanente con todos los elementos. El equilibrio de la interrelación está representado simbólicamente en la chacana, y esto está en el agua, el aire, el elemento fuego, la vibración, la percepción, que son los olores, sabores, colores, en la misma dimensión entre el uno y el otro. Entonces, no está distante de lo uno del otro, siempre está esta interrelación, pero tiene que estar en equilibrio. Y la alteración de esta forma de vida rompe todo el equilibrio y la armonía, por lo tanto se desata en grandes desastres en todos los aspectos, ya sean enfermedades personales, familiares, enfermedades sociales, y ahora es una enfermedad mundial que estamos enfrentando. Y por supuesto, la dinámica normal de la existencia en la Tierra. Entonces, la importancia de las formas de producir nuestras es una producción asociada, y esta producción asociada es similar a la biodiversidad del bosque, la biodiversidad de la montaña, y seguimos los ciclos del calendario solar agrofestivo, porque nuestros cultivos hasta ahora el maíz nosotros no regamos ni por aspersión, no abonamos con ningún abono químico, peor, solamente seguimos este sistema de cultivo en este calendario agrícola festivo, agrícola solar, y sembramos todos al mismo tiempo de la misma forma.
Entonces, si alguien se atrasa de esa fecha, si alguien se adelanta de esa fecha, todos los microorganismos van a afectar a ese cultivo. Y por eso es que necesita necesariamente en los monocultivos agroquímicos para controlar. Pero nosotros sembramos en septiembre y octubre, todos sembramos maíz. Entonces también se diversifican todos los microorganismos, los bichitos igual que hay en los maíces, y están en algunas sementeras. Y de esa forma es como hacemos igual el cuidado, el labrado de la tierra, el cuidar de las plantas, deservando, y así mismo es entonces cuando llegamos hasta la cosecha. Y sembramos el maíz en el mismo terreno todos los años. Nosotros sembramos 20, 10 años maíz en la misma tierra y siempre cosechamos maíz. Entonces esto se obedece a tener esta práctica de cultivo. Ahora mismo son 3 meses después de junio hasta septiembre, la tierra está abrazando las plantas, abrigando, y ahí hay muchos miles de microorganismos que están trabajando, y cuando nosotros vamos y pisamos las hojas, la hierba que está picada sobre la tierra, está caliente. Entonces, todo eso tiene que ver mucho en que están trabajando estos bichitos, aflojando la tierra, alimentando con sus mismos abonos que picamos la taralla, y luego sirve de abono, le envolvemos en un barbecho que es para volver a sembrar, y se abona, y de esa forma podemos sembrar de nuevo maíz y cosechamos maíz. Nuestra alimentación está basada principalmente en la producción de temporada. Generalmente nuestra producción la realizamos para garantizar la alimentación saludable de la familia. Nuestra producción no se basa para vender. Primero garantizamos la alimentación saludable, y lo que resta compartimos, cambiamos. Igual en soberanía alimentaria garantizamos la salud de la familia. En economía social y solidaria, que es a principios de nuestros pueblos, compartimos, sigue estando presente el trueque, y ya si es que tenemos mismo de más, entonces también sí se puede vender, pero la principal producción es para el consumo de la familia. Así como es diverso el bosque, es diverso nuestro cultivo. Sembramos juntos habas, frijol, melloco, alrededor ponemos quinoa, calabazas, zambos, zapallos. Entonces todo eso es similar a un bosque, y cada planta cumple su función en la chacra. Entonces, como es diversa la producción, también es diversa nuestra alimentación, y así se generan los miles de colores de los alimentos, los miles de olores, miles de sabores, ¿sí? Entonces, de esa forma se diversifican nuestros pueblos, no, no se consume carne. Entonces, la producción de ganadería para carne es ahora reciente, incluso es impuesta, porque nosotros sacrificábamos animales, y también ahora sacrificamos animales solamente para una fiesta, en honor a algo especial. Entonces, ese todo se desenvuelve en un sistema de vida, que todo se interrelaciona y todo tiene un sentido. La forma que nosotros cocinamos nuestros alimentos, todo tiene una interrelación. La tierra abraza la semilla, le gesta y crece, nace la semilla. Asimismo, el vientre de las mujeres gesta la vida y nace una vida. Así las ollas de barro, de la misma forma, no hay ollas cuadradas, ollas rectangulares, hay ollas redondas, sí, todo tiene una forma circular. Entonces, como la tierra, y es como el vientre de las mujeres, y aquí se cocina la vida y se cocina la energía, y esta energía nosotros ingerimos. Igual que tiene la relación como las casas de barro. Entonces todo se interrelaciona. Cuando está afuera demasiado frío, adentro está abrigado, y cuando está afuera demasiado calor, adentro está cálido. Entonces adentro está fresco. Y de esa forma es como todo se interrelaciona, y cocinamos en nuestras ollas de barro, en nuestros platos de barro, las cucharas de madera, y todo es biodegradable. Cuando ya no pierden su vida útil,
son biodegradables, volvemos a la tierra, no así los utensilios que en las grandes cadenas de cocina, las ollas, todos los utensilios producen tanta contaminación. Entonces, todo tiene una conexión especial y cada uno tiene su sentido, tiene su porqué y todo es un sistema de vida que está en una interconexión. Y esta interconexión, esta interrelación, se pierde el equilibrio solo de un solo elemento, se desata un caos total. Entonces, eso de esta forma nosotros aún todavía seguimos sembrando, seguimos estando, seguimos comiendo, consumiendo, y es lo que motivamos también a la sociedad a visibilizar, a ser visible y a practicar estas técnicas y esta forma de vida. ¿Aló? Gracias, Luisa. Me parece muy importante los aportes que nos estás en este momento brindando. Y justamente una discusión muy fuerte este momento es, o más bien, se va ya posicionando a nivel de, digamos, del pensamiento colectivo a nivel global, de que la alimentación tiene un vínculo muy estrecho con la salud. Y tú este momento nos acabas de dar una explicación, un panorama sobre cómo es esa relación entre la alimentación y la salud, pero también cuando hablamos de la producción de alimentos sanos, saludables, necesariamente también tenemos que remitirnos a las formas en cómo se están produciendo los alimentos, algo que Javier en su exposición inicial ya nos había planteado, pero también creemos que es importante hablar de un tema que este momento empieza a salir a la luz y es precisamente el uso de antibióticos en la producción de alimentos de origen animal, particularmente en la crianza de animales para consumo humano, porque hay un uso indiscriminado o inadecuado de antibióticos en todo este proceso productivo. Y justamente habíamos planteado la posibilidad de que Pilar Donado nos pueda acompañar, porque ella tiene una gran experiencia en estos temas y queríamos preguntarle a Pilar que en términos de salud humana, animal, ambiental, ¿cuál es el impacto sobre los seres humanos, los animales y el ambiente de este uso ya muy habitual o inadecuado de antibióticos en la crianza de animales para el consumo humano? Pilar, tienes la palabra. Bueno, gracias. ¿Me oyen? Sí, Ok, bueno, perfecto. entonces yo esta parte la dividí en dos. Una, pues yo quería caracterizar el uso inadecuado de antibióticos y luego el impacto que hay sobre la salud en humanos, animales y ambiente. En cuanto al uso inadecuado, lo voy a caracterizar a través de ejemplos. Tomé 5 ejemplos para caracterizar. Y el primer ejemplo es el uso inadecuado de antibióticos en cuanto a que se usa antibióticos de amplio espectro versus antibióticos de espectro reducido. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando existen infecciones por cierto tipo de bacterias, se podrían tratar con antibióticos que son de espectro reducido y que solamente atacan esas bacterias. Bacterias que se pueden llamar bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Aquí, por ejemplo, utilizaríamos ampicilina en vez de usar drogas que son de más amplio espectro que inciden sobre todas las bacterias, pero que al mismo tiempo reducen el potencial de cada uno de esos antibióticos. El segundo ejemplo de un uso inadecuado de antibióticos tiene que ver con la compliance o conformidad, y es cuando no se usan las dosis, ni la duración, ni las vías adecuadas por razones económicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos productores que usan dosis de 50 miligramos en vez de la recomendada de 100 gramos por peso de animal para tratar las infecciones, o que las duraciones son más cortas de lo que se debería porque por razones económicas se disminuye
el tiempo y el dinero que se emplea. La otra parte de uso, el tercer ejemplo del uso inadecuado de antibióticos es cuando se utilizan para suplir los malos manejos que se hacen con los animales, cuando no existe bioseguridad o densidad de poblaciones altas. Entonces lo que se trata es de dar más y más antibióticos para que no se presenten esos desórdenes o esas infecciones que podrían aparecer debido a estas circunstancias, por ejemplo. Un cuarto ejemplo del uso inadecuado de antibióticos es el uso de promotores de crecimiento, que se usan ¿para qué? Se usan para que haya que haya una eficiencia entre alimento y producción y se utilizan, son pequeñas dosis que se dan a los animales, en los alimentos por temporadas muy largas. El quinto ejemplo es el uso de antibióticos que son restrictivos o están solamente destinados para humanos para tratar casos severos en animales. ¿Eso por qué se da? Eso se da, puede ser por condiciones económicas, a veces se consiguen mucho más baratos, pero normalmente es por contrabando, importaciones ilegales que existen actualmente. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de un cloranfenicol, que son antibióticos que además de ser proscritos, digamos, en la práctica diaria, en clínica, en humanos y animales, todavía los encontramos usados en animales porque pasan de unos países a otros. Ahora hay países que producen antibióticos a muy bajo precio como China o India y eso facilita este uso ilegal. Todas estas prácticas de uso inadecuado de antibióticos, todos estos ejemplos, ¿en qué resultan? En el desarrollo de bacterias que son resistentes a los antibióticos o que tienen genes de resistencia a los antibióticos. Entonces vamos a tener de por sí un impacto. Ese impacto se puede dar de dos maneras, tanto a nivel individual como a nivel poblacional, lo podemos llamar poblacional, comunitario o de medio ambiente. Entonces vamos a considerarlos uno a uno. En la salud humana, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, a nivel individual? Nosotros consumimos alimentos de origen animal contaminados con bacterias resistentes, lo que causa infección, hablé de salud humana, lo que causa infecciones a nivel de humanos, infecciones que son de difícil curación, porque ya son por bacterias zoonóticas resistentes, hay disminución en la curación y hay costos en cuanto a medicinas y hospitalarios. Al mismo tiempo, esa persona que está contaminada con una bacteria resistente, lo que sucede es que se vuelve como una bomba epidemiológica y puede contaminar a muchas otras personas a su vez. Es lo que vemos actualmente con lo que estamos viviendo en esta pandemia. ¿Qué tipo de bacterias nos pueden estar afectando y que se transmiten a través de los alimentos y producen, por ejemplo, en este caso gastroenteritis a través de alimentos de origen animal? Entonces tenemos Campylobacter, tenemos Salmonella, Listeria. ¿Cuál es nuestra experiencia? Son bacterias que son resistentes a las drogas, a los antibióticos que normalmente se usan. Son antibióticos llamados de familias de macrólidos o de familias de fluoroquinolonas, de beta-lactámicos. Son bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos. ¿Qué pasa si miramos en salud animal? Es muy similar a lo que sucede en los humanos. En los animales hay infecciones, hay enfermedades, hay pérdidas económicas, hay también algo que nosotros no hemos considerado, pero que en este momento es de vital importancia, que es lo que tiene que ver con el bienestar animal. Son animales que no desarrollan ese bienestar, que es su crecimiento, entonces, y que además
se pueden considerar en grandes pérdidas porque el animal se puede perder. A su vez, como el animal no está solo y en las producciones animales son producciones que en su mayor parte son extensivas o se comparten con otros animales, hay diseminación. Otra vez hablamos de lo de bomba epidemiológica y lo de difícil curación. Ahora, pues Silvia hablaba de algo, de la disminución, de cómo se afectaba la biodiversidad. Sucede lo mismo en el microbioma, cuando, o la microbiota, digamos, intestinal, gástrica, cuando aplicamos antibióticos. Hay un cambio de la misma y hay un desarrollo de la resistencia antimicrobiana de diferentes bacterias, porque las bacterias lo pueden pasar de bacterias que son patógenas a las que no son patógenas. Y finalmente, pues tenemos la salud ambiental. ¿Qué pasa? Que estos animales, a través de las heces y otras excretas, orina, contaminan el suelo. Y ustedes van a ver, digamos, ya hay varios estudios donde cuando se estudia la microbiota del suelo, ya existe lo que se llama resistoma, que son colección de genes de bacterias, de genes resistentes a antibióticos, ya se encuentran en el suelo. Y si están en el suelo, es muy fácil que pasen al agua y esas colecciones de bacterias resistentes son mucho más fáciles en el ambiente de que nosotros mismos podamos adquirirlas. Entonces es un intercambio entre todas las áreas, entre todos los orígenes, debido a la complejidad que tiene, la complejidad epidemiológica de la resistencia antimicrobiana. Es tanto así que la OMS considera la resistencia antimicrobiana una amenaza y la Organización Mundial de la Salud dice, o sea, la cataloga o la catalogaba como una amenaza que estaba por encima de los coronavirus. Esto sería mi respuesta a esa pregunta. ¿Hola? Sí. Muchas gracias, Pilar. Me parece muy importante lo que tú nos has señalado y quiero yo hacer una pequeña recapitulación y centrarme en algo que ustedes, tanto Javier como tú y Luisa, han hablado, y que es el tema de la diversidad. Y justamente quería yo plantearle en esta segunda parte del conversatorio una pregunta nuevamente a Javier. Y hace algún tiempo, cuando desarrollábamos estos procesos de formación, de capacitación, de discusión sobre los temas de la alimentación promovido por Real Latinoamérica y con otras organizaciones, hablábamos, uno de nuestros compañeros asistentes decía que él sostenía que los microbios son los cocineritos del suelo. En ese sentido, quería yo preguntarle a Javier que cuál es el rol que juega la diversidad microbiana del suelo en la nutrición vegetal y la calidad de los alimentos que vienen de la tierra. Javier, te escuchamos. Perfecto. ¿Se está viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo? Perfecto. Primero, como decías vos, es indudable que para que los seres humanos nos nutramos adecuadamente con alimentos sanos, el suelo tiene que estar sano, y un suelo sano es un suelo que hay diversidad de organismos. La primera concepción es que el suelo es un organismo vivo, que tiene también componentes no vivos, como podrían ser las arcillas, las arenas, el limo, pero hay una gran cantidad de relaciones, de flujos, de ciclos como el de la materia orgánica, que están condicionados fundamentalmente por la existencia de bacterias, de hongos, de microorganismos, de insectos, que en un ambiente determinado, con determinadas condiciones ambientales, climáticas y fundamentalmente antropológicas en la relación a nuestro manejo, van a poder vivir y van a poder cumplir con sus funciones. Pensemos solamente eso, ¿no? Una hectárea de suelo tiene millones, por ejemplo, de lombrices, y hay estudios aquí en Argentina que demuestran cómo el manejo de ese suelo, cuanto
mejor nutrido está ese suelo, cuanto menos pisoteado está ese suelo, cuando hay más diversidad de aportes de materia orgánica en el suelo, hay muchas más lombrices. Pensemos que un centímetro cúbico tiene más de 600 millones de organismos vivos, bacterias, hongos, algunas cepas de levadura. Y esa vida es la que va a determinar que puedan crecer plantas sanas y para después nosotros alimentarnos y estar sanos. Pensar fundamentalmente que sí, que los organismos del suelo van a interactuar entre sí y con las plantas. Pensar esta concepción que no hay organismos ni buenos ni malos, todos van a interactuar, todos van a cumplir determinadas funciones. Hay algunos que van a descomponer la materia orgánica, después vamos a ver los grandes procesos de humificación y de mineralización de la materia orgánica. Hay otros como los rhizobium, las bacterias que se asocian en simbiosis con plantas leguminosas como los porotos o las lentejas, que van a permitirle a estas plantas tomar el nitrógeno del aire. Hay hongos como las micorrizas, que son, uno podría pensar, simbiosis entre las plantas y estos hongos, prolongaciones de las raíces para captar minerales y captar agua. Hay insectos que se alimentan de insectos, va a haber hongos en el suelo también que generan anticuerpos que matan a otros hongos, y esto es lo que tenemos que promover. Durante mucho tiempo en el suelo se promovió el uso de biocidas como el bromuro de metilo, que mataba absolutamente todo. Desde la agroecología lo que proponemos justamente es generar más vida, más interacción entre los organismos. Las comunidades microbianas en el suelo son fundamentales en la agricultura, generando, como decíamos recién, ciclos, relaciones, y fundamentalmente para hacerlo cada vez más independientes de recursos internos, como por ejemplo los fertilizantes. Fíjense, decíamos recién, en esta agricultura moderna se ha reemplazado, como decían las compañeras, las asociaciones, las rotaciones, esa gran nutrición de distintos componentes al suelo por la aplicación de fertilizantes. Fíjense, la aplicación de fertilizantes no solamente genera problemas en los países de origen de los fertilizantes, la minería, la petroquímica, sino que también generan en ese suelo determinadas condiciones para que algunas bacterias vivan menos y otras más, generando un desequilibrio. Y lo que decíamos recién, la microbiología del suelo es importante en su capacidad supresora. ¿Qué quiere decir? Que pueden generar antagonismo natural entre algunos hongos del suelo, aquellos que pueden ser potencialmente perjudiciales porque generan enfermedades en las raíces o en las semillas, y buscando fundamentalmente esto, ¿no? Cantidad, diversidad y equilibrio, y ese equilibrio se genera a partir de nuestras prácticas. Fíjense, uno podía pensar, que nos dice Donald Parkins ya hace muchos años, dice, el suelo en cuanto a su calidad funciona como un ecosistema continuo. Ahí vamos a encontrar como una orquesta, ¿no? Donde va a haber distintos organismos cumpliendo distintas funciones, alimentándose quizás de diferente manera, con distintas necesidades, en muchos casos de aire, de agua, pero buscando ahí en ese sistema continuo mejorar la productividad, no solamente de un cultivo, sino la productividad biológica en general, promoviendo la calidad de las plantas, como decíamos recién, la calidad para una buena alimentación de los animales y el ambiente. A nivel urbano, por ejemplo, estamos trabajando mucho en el tema de cómo nutrimos a los suelos para dotarlos de condiciones. Insectos, bacterias, lombrices, somos todos trabajando a partir de la producción de abono. Ya lo decía también la compañera recién, todo lo que alguna vez vivió puede transformarse en abono, los residuos de actividades familiares, desde los residuos de poda, el pasto, las hojas de árboles, los restos de hortaliza, algunos residuos de actividades ganaderas, los residuos agrícolas, los forestales, todo puede transformarse en alimento para las plantas. Fíjense, ahí tenemos el efecto del abonado orgánico. Va a haber más cantidad de micro, meso y macrofauna en el equilibrio de nuestro suelo, menos cantidades de nematodes, que son gusanos del suelo perjudiciales, más cantidad de predadores, mejor fijación del nitrógeno, absorción del nitrógeno atmosférico, más actividad de micorriza con la cual las plantas pueden crecer mucho mejor y de manera natural, mucho más también cantidad de alimento alternativo para lo que llamamos muchas veces insectos de tipo plaga. Dos elementos para pensar juntos del abonado orgánico y el alimento, ¿no? Son una vieja
investigación de Sundman de los años 70 hablaba de que los organismos, las plantas abonadas con materia orgánica tenían más fósforo, más hierro, más potasio y menos niveles de nitrato potencialmente perjudiciales que aquellas que estaban abonadas con fertilizantes químicos. Sir Howard, que tiene un muy buen libro que se llama Mi Testamento Agrícola, en los años 30, y yo lo cité en el año 2012 porque es el año del libro que tengo, pero ya en los años 30 en la India, cuando él trabajaba con su método indoor de abonado orgánico, decía claramente eso, ¿no? Son los, dice, vegetales, los frutos producidos con materia orgánica son superiores en calidad, en sabor, y justamente crecen mejor y son menos susceptibles al ataque de insectos y de enfermedades. Ese diagrama lo tenemos ahí, nos muestra cómo todo lo que algunas veces vivió la materia orgánica puede transformarse en humus, y para eso son fundamentales los microorganismos del suelo, ¿sí? Alimentarlos, darle buenas condiciones de agua, de oxígeno, permitirles tener un pH adecuado. Y después ese humus se mineraliza y se transforma en los nutrientes, y todos son necesarios. Necesitamos suelos ricos en materia orgánica para que produzcan humus, y el humus se mineralice, y todo es necesario en ese suelo para mantener las condiciones. Para terminar esta parte, la teoría de la trofobiosis de Jabusó nos dice claramente que la salud de una planta está asociada a su metabolismo, y su metabolismo está asociada al equilibrio interno, y ese equilibrio tiene que ver con alimentación. Aquellas plantas alimentadas adecuadamente, no solamente con fósforo o con potasio o con nitrógeno, sino con todos los micro, meso y macronutrientes, que son más de 60, van a crecer en el equilibrio, van a crecer de manera adecuada, sus paredes celulares van a ser gruesas, va a crecer y va a desarrollarse, y justamente va a tener más cantidad de proteínas versus aquellas plantas que las alimentamos mal con exceso de nitrógeno, donde van a crecer mucho, sus paredes celulares van a ser más delgadas, van a tener más azúcares, y con eso también más proclive al ataque de insectos y de hongos. Para terminar esta parte, me parece importante repensar juntos el tema de la alimentación de los suelos. La alimentación de los suelos tiene que ser integral. Es muy importante repensar también, si hay mucha gente de lugares urbanos que nos están escuchando, como la gran cantidad hoy de materia orgánica que producimos en nuestras casas, en muchos casos más de 1 kilo cada día, que muchas veces termina en los basureros o se incendia, se incinera, perdón, puede transformarse en abono, y todo ese abono se puede transformar en comida. Pensar de una diferente manera. Durante mucho tiempo la agricultura se basó justamente en los ciclos, las relaciones, los flujos naturales. Desde hace más o menos ya unos 70, 80 años venimos pensando en este proceso de artificialización que implicó superar esa idea de los ciclos versus la aplicación de insumos. Claramente acá, cuanto más nitrógeno aportamos en los suelos, además de ser más caro, de generar conflictos ambientales en su producción, también genera problemas a nivel de los suelos y de las aguas, porque mucho de este nitrógeno después termina en el agua, y mucho después de este nitrógeno en el agua termina en los hogares y termina en el cuerpo de las personas, pudiendo generar algún tipo de enfermedad. Muchas gracias, Javier. Luisa, siguiendo a lo que nos que nos acaba de exponer Javier, tú mencionabas hace rato algo que me pareció muy importante y que quería resaltarlo. Tú decías hace un momento que la producción de alimentos que ustedes realizan es de tipo asociativo y que es similar a la biodiversidad. Y justamente una de las características de los alimentos en los pueblos andinos es esa, la diversidad. Y sobre la base de esa diversidad, lo que te quería yo preguntar es, ¿por qué se convierte en algo fundamental esta diversidad para la salud del cuerpo humano y para la salud de la madre tierra? Luisa, te escuchamos. Perdón. Muy bien. Bueno,
si yo necesito obtener una buena salud equilibrada, primero debo responsabilizarme de la alimentación de la tierra. Y esta relación no es como una obligación o como una práctica suelta. Debe ser una relación de armonía, de afecto, una relación afectiva con la tierra, con los bichitos que en ella habitan. Entonces, cuando yo proporciono esa energía de relación afectiva, en nuestras palabras, doy de comer a la tierra primero, ella se alimenta y entonces está dispuesta a guardar en su vientre las semillas para generar una buena planta, una buena hortaliza, una buena producción. Entonces, los alimentos que si nosotros nos alimentamos de una hortaliza que vivió en un suelo árido, con falta de agua, ese producto sin nutrientes también no me va a alimentar, porque la tierra está sin alimentarse, la planta crece sin una buena alimentación, sin buena nutrición, y por lo tanto llega a mi plato, a mi mesa, muy pobre esa alimentación. No me garantiza si es que yo como maíz, frijol, lechugas, coles, pero si vienen desde esta cadena de ser descuidados, en otras palabras, entonces no garantiza mi buena alimentación también. Por lo tanto, esta relación principalmente desde el dar de comer a la tierra, el poder cultivar conversando con las semillas, el poder encargar a la tierra. Yo puedo regar, puedo deservar, pero la tierra se encarga de hacer crecer. La tierra se encarga, los bichitos, los que trabajan más dentro de la tierra, están facilitando, abriendo espacio para que las raíces de las plantas se profundicen y puedan tomar sus nutrientes. Y esta relación afectiva es la que se está perdiendo. Entonces, solamente lo tomamos a la tierra como una materia, como algo que em, vamos a aprovecharnos para poder vender, o como la tierra tiene la obligación de alimentarme, yo tengo que sembrar porque yo tengo que comer. Entonces, y cuando nos hacen ver desde niños que los microbios, que la materia orgánica, que los abonos, que la tierra es sucia, que la tierra tiene bichos, tiene microbios que me va a hacer enfermar, entonces empezamos a relacionarnos con eso, con esa parte de suciedad. Y ahí es cuando se rompe la primera relación de la tierra la primera relación con la tierra, perdón, cuando somos niños. En cuanto nos hacen creer que la tierra es sucia, que la tierra tiene bichos, tiene microbios, que si juegas en la tierra te vas a enfermar, te va a dar las alergias, todo eso. Entonces, es cuando incluso se pierden todas las defensas que se podrían generar en ese tiempo para después no poder tener a las alergias al polvo, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Entonces, si nos alimentamos de la energía de las plantas robustas, si, si esos alimentos que nos generan estas plantas o los productos, entonces nuestra energía también va a ser fuerte, va a ser potente. Necesitamos alimentar primero a la tierra. Esta tierra nutrida nos favorece productos y plantas nutridas, por lo tanto las plantas nutridas nos proporcionan nutrientes de calidad para nuestra energía. Y así como es afuera, es adentro, como es afuera la biodiversidad del bosque, es también afuera en la chacra, la biodiversidad de la chacra. Entonces mi alimentación es diversa en colores, olores, sabores, ¿sí? Y también estos alimentos que yo recibo va a ser de beneficio y me va a sostener la vida, incluso mejorando nuestro sistema inmunológico, en defensas, todo eso. Pero todo viene en una relación. Y para una vida sostenible, sustentable, así como en el bosque, en la montaña, tiene que ver mucho los microorganismos. Lo mismo se repite en nuestra chakra y es lo mismo se repite en nuestro organismo. Entonces, esta relación siempre va a estar presente, pero lo que debemos rescatar es esta relación consciente y esta relación afectiva. A esto también se suma en la forma de las técnicas de conservación de alimentos y el consumo consciente. Por ejemplo,
queremos rescatar el cocinar en leña. Entonces debemos sembrar plantas primero. Primero sembrar plantas y después pedir permiso a las plantas para que nos regalen sus ramas y hacer leña. Y si empezamos a cocinar a leña y no sembramos árboles, no tiene sentido. Entonces todo esto se entiende de que esta relación afectiva, esta relación de armonía, se tiene que rescatar. Gracias, Luisa. Me parece que lo que tú nos acabas de plantear es sumamente decidor porque justamente es necesario ir buscando las formas de cómo ir recuperando esa relación con la tierra, y lo que tú nos has comentado nos da la posibilidad de entender que necesitamos cambiar de perspectiva, de visión sobre nuestra relación que debemos tener, o la relación que tenemos con la naturaleza. Volviendo al tema del uso de antibióticos en la crianza de animales, quería plantear una pregunta a Pilar. Hace un momento tú resaltabas sobre el tema de la resistencia bacteriana que está siendo originada por el uso en este caso, de los antibióticos en la crianza de animales, y que está propiciando el aparecimiento de cepas de bacterias resistentes que tú decías, le dabas el nombre del resistoma, ¿ya? En ese sentido, viendo cómo está esta problemática que tiene una gran repercusión en la salud animal y ambiental y humana, ¿cuáles crees tú que deberían ser los caminos entonces que deben tomar los productores para ir disminuyendo el uso de antibióticos, dado los grandes impactos que tiene precisamente en la salud humana, animal y ambiental? Bueno, entonces yo, digamos, me basé en la pregunta anterior para contestar esta, y lo voy a hacer en dos partes también. Una primera, que es eliminar el uso inadecuado de antibióticos, y una segunda, que es una propuesta para eliminar el uso de antibióticos de las producciones animales. Entonces, si hablamos del uso inadecuado de antibióticos, voy a referirme a cada uno de los ejemplos que utilicé. Entonces, el primer ejemplo del uso inadecuado era el utilizar antibióticos de amplio espectro versus espectro reducido. Y yo hablaba de unas bacterias, yo hablaba de que para diferentes bacterias se pueden usar antibióticos que son menos costosos, que van directamente. En este caso, ¿qué necesitamos? Un mejor diagnóstico para productores, saber cuál es la bacteria que está infectando a sus animales, y en muchos casos podemos saber a qué es resistente. Eso en algunos casos es muy difícil, sobre todo en nuestros países. Entonces aquí la propuesta es un acceso a capacitación a productores y a veterinarios, porque normalmente no existe, leemos lo que hay en el Vademecum y no vamos más allá. Y en estos momentos, por ejemplo, hay muchos cursos que son libres y que vienen con este fin en Internet. El segundo ejemplo era sobre no estar conformes con las dosis, la duración y las vías recomendadas. Para este caso, también propongo capacitación, pero que no venga directamente de las empresas que venden los antibióticos, porque ellos tienen como un conflicto de interés para que compremos más, o sea, debemos buscarlos de manera independiente. Hay ahora ONGs que patrocinan o que llevan en su actuar la disminución de uso de antibióticos. Entonces podemos buscarlo. El tercer ejemplo era sobre las malas prácticas de crianza de los animales. ¿Cómo podemos mejorar esto? Entonces, mejorando las prácticas de bioseguridad, y hablamos, mejorar la higiene, la ventilación de un galpón, disminuir la densidad de población, hace que disminuyamos el uso de antibióticos completamente, y eso está absolutamente probado. El cuarto ejemplo que yo daba era el uso de antibióticos como promotores del crecimiento.
En Latinoamérica los usamos de manera permanente, están en todos los piensos o concentrados, adicionan y son del tipo tetraciclinas, bactericinas, hay diferentes antibióticos y, por ejemplo, en Europa desde el año 2006 no se usan y las producciones animales no los han necesitado. Vemos a Estados Unidos, si nos comparamos, en Estados Unidos pararon de usarse a comienzos del 2017. Nosotros, ¿qué pasitos hemos dado con respecto a eso? Por lo menos restringir a que estos antibióticos no sean primordiales en salud humana. Hay un antibiótico que se llama colistina, que es un antibiótico que se usa en infecciones severas en clínicas, estas que matan tantas personas, y nosotros lo usábamos en animales, y como ustedes saben, los genes pueden pasar de humanos, animales, etcétera, en las bacterias. Entonces, por ejemplo, ya conseguimos en la mayoría de países que no se puedan usar estos antibióticos, pero vamos hacia la prohibición, o es lo que queremos, la prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento. Por último, yo tenía un ejemplo que era el uso de antibióticos que eran restrictivos para humanos en animales. Entonces, sí, vamos a esperar que las entidades regulatorias nos castiguen, etcétera, pero realmente, ¿qué tenemos que considerar aquí? La parte ética. O sea, nuestros alimentos de producción animal van dirigidos a un consumidor y nosotros debemos decirle al consumidor qué estamos utilizando. Entonces, por ética, utilizar un cloranfenicol, por ejemplo, en prácticas animales, no debe hacerse porque puede afectar la salud de las personas a quien los estamos vendiendo. Entonces, como ven, este uso inadecuado de antibióticos se puede parar, disminuir, puede solucionarse. La otra parte es no utilizar antibióticos. Entonces, sí, es difícil y lo van a decir muchos, pero hay alternativas. Hay sustancias que se están usando actualmente para disminuir ese uso. Hay probióticos, hay prebióticos, hay ácidos orgánicos, acéticos, butíricos, que son una alternativa a los antibióticos. Hay plantas. Nosotros conocemos pocas, Luisa debe conocer una infinidad que tengan esas propiedades antibióticas y que puedan usarse como se usa el orégano. Hay personas que usan el orégano en rama en la alimentación animal porque saben que tienen propiedades antimicrobianas y también hay aceites naturales de esas plantas que están probados que funcionan como antimicrobianos. Entonces, la producción orgánica existe y es comprobado que se puede trabajar sin antibióticos y es algo en lo que se está trabajando diariamente. Un ejemplo aquí es lo de Estados Unidos. Comenzó con muy poca producción orgánica y creía que no iba a crecer y al final los mismos consumidores presionaron y comenzaron a diversificar los mercados para comprar alimentos que tenían un origen orgánico. ¿Es posible una producción sin antibióticos? Entonces, como les decía anteriormente, técnicamente sí, pero hay una doxa, o la doxa dice que es la creencia popular, lo podría decir así, dice que si se producen, la capacidad o el volumen no va a ser suficiente para alimentar a la población global. Pero esa creencia es engañosa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los veganos demuestran que se puede vivir sin proteína animal. Si miramos el medio ambiente, la parte de proteína animal en nuestras dietas tiene una alta huella de carbono y esta está basada pues mirando las dietas de una persona. Entonces, si queremos reducir esa huella de carbono, nosotros debemos reducir reducir el uso de proteína animal en nuestras dietas. Entonces, se podría. Es claro y es algo que para producir se necesitan 9 onzas de calorías vegetales para producir una sola caloría de carne de res, de 5 a 7 para producir una caloría de cerdo, de carne de cerdo, y de 3 a 4 para el pollo.
Entonces es muy alta la energía que se está invirtiendo. Por último, el nivel de desperdicio post cosecha en la parte de animales es súper grande. Y en esta parte sí no sabemos cómo se debe manejar. Es muy poco lo que se ha investigado. Y esto también tiene que ver con nuestra protección del medio ambiente. Entonces, podemos mirar prácticas, hay herramientas para eliminar el uso inadecuado de antibióticos y también para eliminar el uso de antibióticos de nuestra dieta. Quería poner un ejemplo y es un pequeño productor que tenemos en este momento de pollo. Cuando son miles o millones las toneladas de pollo o el número de animales que sale de la mayoría de las explotaciones, digamos en Colombia, en Cundinamarca, que es la región en la que estoy, él produce solamente 200 pollos por ciclo. Eso es muy poco. Pero ¿qué hace? Cero antibióticos y igualmente está produciendo las raciones. No está comprando concentrados, sino él mismo con plantas está haciendo las mezclas para esos pollos. No se puede certificar como orgánico porque ustedes saben lo que vale una certificación como orgánico, pero es probado. Los costos son un poco más altos para los consumidores, pero cuando nosotros ponemos en una balanza los beneficios que tenemos con producciones de este tipo, las terminamos favoreciendo. Esta sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tus conocimientos y por esa experiencia. Me parece muy importante resaltar eso, estas experiencias que empiezan a darse para ir paulatinamente retirando los antibióticos de la producción, de la crianza de los animales para el consumo humano. La experiencia que tú nos cuentas de Colombia, por ejemplo, hay experiencias que también se empiezan ya a replicar en países como en Ecuador. También tenemos conocimiento de que en países del Asia, como en Tailandia y otros, también han empezado a darse estos ejemplos o estas prácticas que demuestran que sí es posible ir, en este caso, paulatinamente retirando los antibióticos en la crianza de los animales. Y quienes nos dan el ejemplo fundamentalmente son los pequeños productores. Y dicho sea de paso, los pequeños productores son los que dan de alimentar al mundo. Cerca del 70% de los pequeños productores, según la misma FAO, son quienes nos proveen de los alimentos a las grandes ciudades, a los centros urbanos, y que son los que, como mencionaba, están más dispuestos a ir generando esos cambios para ir teniendo un mundo más sostenible en los procesos de la alimentación. Bien, ahora pasamos a la tercera y última parte de este conversatorio, reiterando el agradecimiento por parte de REAC Latinoamérica, a Pilar, a Luisa y a Javier, y a quienes nos están siguiendo en este momento a través de la página de REAC Latinoamérica. Ahora queríamos hacer unas 2 preguntas para ustedes, que pudieran ustedes contestarnos cuáles son sus apreciaciones. Asimismo, vamos en el mismo orden. Quería plantearle, la pregunta es para ustedes 3, vamos en el orden, primero Javier, luego Luisa y finalmente Pilar. Hay un tema que venimos discutiendo, hablando sobre seguridad y soberanía alimentaria, y que en los procesos de discusión sobre estos temas, cuando se habla de seguridad y soberanía alimentaria, que está relacionado con la tierra sana, con el cuidado del suelo, el cuidado del agua, la salud de los ecosistemas, la selección de las semillas originarias, las prácticas de la agroecología, la producción de alimentos sanos para la conservación de la salud del microbioma, la salud humana y de la tierra. En ese contexto, desde los espacios donde ustedes trabajan y generan sus procesos de vinculación con el campesinado, con los productores, ¿qué creen ustedes que debemos tener en cuenta para construir sistemas agroalimentarios más resilientes y más sostenibles? Javier, iniciamos contigo. Perfecto.
Yo traté en esta última parte de relacionar primero lo que veníamos viendo, la crítica a lo mejor a los sistemas agroalimentarios que tenemos hoy. La segunda, hablamos del suelo como un organismo vivo y fundamental en la agroecología. Y en esta última parte me gustaría ligar la agroecología, la soberanía alimentaria, los alimentos, la producción de semillas, la circulación de los alimentos, y podríamos tomar algo que Pilar dijo recién, las garantías para acceder a alimentos sanos. La primera, la soberanía alimentaria es un derecho de las personas, es un derecho de las comunidades, de todos, rurales, urbanos, periurbanos, a decidir cómo nos alimentamos, ¿no? Incluyendo los modos de producción, pero también incluyendo la recolección, la cría de animales y además el procesamiento y el consumo. Es un derecho inalienable de los seres humanos que tenemos que pensar para poder alcanzarlo. A mí me interesa mucho también ligar a que la soberanía alimentaria se diferencia en muchos casos de la seguridad, en que no solamente hacemos énfasis en la producción de alimentos. Pilar hablaba recién de la producción, las producciones animales, podemos pensar mucho en las producciones agrarias. ¿Qué estamos produciendo? Estamos produciendo alimentos, estamos produciendo materias primas para procesar y después alimentar animales. Es una buena discusión que tenemos que dar en nuestros países sobre qué producimos, también sobre cómo producimos, porque la soberanía alimentaria también implica la calidad de los alimentos, la calidad de ese alimento que estamos ingiriendo. Lo decíamos antes, suelos sanos, plantas sanas, personas sanas. La calidad hoy está cuestionada y severamente por lo que decíamos al principio, por los modos de producción basados en plaguicidas, basados en organismos genéticamente modificados. Y por último, hay dos dimensiones importantes que tenemos que pensar. El acceso que tenemos que pensar a los alimentos. Y ahí tenemos que replantearnos, discutir el vínculo que se da entre los productores y los consumidores, los vínculos que establecemos, los mercados de cercanía, los circuitos a lo mejor no implican la mercantilización de estos alimentos. Y por último, la continuidad en el acceso, la posibilidad de acceder a alimentos sanos de manera continua a lo largo del tiempo. Fíjese, esto está atravesado por muchas variables, ¿no? Económicas, culturales, variables ambientales, muchas variables que hacen que hoy a lo mejor no se estén produciendo alimentos o la calidad de estos alimentos sea muy baja desde el punto de vista nutricional y también que esté muchas veces cortado el ingreso de las personas, con lo cual, y esto lo estamos viendo en la pandemia, no hay un buen acceso a los alimentos y de manera continua. La agroecología es vital. Hoy discutíamos en la mañana en otro webinar el tema de la agroecología como paradigma, ¿no? Para muchas personas la agroecología es una ciencia o un estilo de producción, una moda. Para muchos de los que estamos hace mucho tiempo ya trabajando en agroecología, es un modo de percibir, reflexionar y actuar en la realidad agraria, con énfasis, obviamente, de integrarnos de nuevo a la naturaleza, lo que lo dijo muy claramente varias veces hoy Luisa, de integrarnos, somos parte de la naturaleza los seres humanos, somos humus, somos tierra, venimos de la tierra, vamos a volver a la tierra, y la idea de la agroecología justamente es recomponer los lazos de los seres humanos, primero al interior de cada uno y también, ¿no?, con el resto de la sociedad y el resto de los seres vivos, ¿no? Salir de una mirada antropocéntrica para pasar a una mirada más biocéntrica. Desde la agroecología y sus múltiples dimensiones buscamos, ¿no?, restablecer, ya lo dije cuando hablábamos del suelo, las relaciones, los flujos, pero no solamente de los agroecosistemas, sino también con el cosmos, por eso la agricultura ecológica breve y mucho de la agricultura biodinámica, Steiner, que habla del crecimiento de las plantas en relación a las fases lunares o la energía de los planetas, y sin olvidarnos, obviamente, las relaciones sociales. La agroecología tiene dimensiones biológicas, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones espirituales, la noción de trascendencia, la noción del espíritu que circula entre los seres vivos. Desde la dimensión política tendremos que pensar en la equidad intergeneracional, la equidad de género, el acceso a la tierra. Fíjense, lo que buscamos de la agroecología, con dos principios básicos y únicos, que son la diversidad biológica y la nutrición de los suelos, es poder producir
alimentos en cantidad y de calidad suficiente. La diversidad biológica que tendrá que ver con el agroecosistema que podamos plantear, integración animal con integración vegetal, cultivos anuales con cultivos perennes, fíjense, con animales silvestres, con plantas silvestres cultivadas y criadas, y la nutrición de los suelos con prácticas, estrategias diferentes para aumentar la cantidad de materia orgánica. Pensar desde la agroecología la alimentación como un hecho político fundamental, no solamente un hecho que lo tomamos como algo natural, ¿no? Hecho político en una decisión individual, pero también colectiva. Somos parte de una sociedad, parte de una cultura, de manera que podamos alimentarnos y sustentarlo de manera integral. Valorarlo, y lo decía muy claramente Pilar y también Luisa, ¿no? Nuestros gustos, la herencia cultural, darle tiempo a comer y que no sea una obligación comer, cultivar, procesar, cocinar, alimentarnos, y que comer sea realmente un placer, y no como a veces decimos tengo que comer, sino el placer de comer nuestros alimentos. Por último, algunas imágenes, Cristina procesando sus semillas ahí en Catamarca, en el noreste de Argentina, valorando sus conocimientos para producir alimentos. Repensar el tema de las semillas. Desde el Maela estamos replanteándonos una nueva Semana Continental de las Semillas, considerar la semilla como algo integrado, fíjense, a los modos de producción, la idea de repensar los territorios. Mi amigo Macho Aro de Catamarca dice, los territorios como un espacio de condensación de procesos políticos, pensar ese espacio como un espacio de disputa, pero también de poder usufructuar, de poder sustentar los bienes comunes naturales. Y ahí está la semilla fundamental, dentro de nuestra alimentación, dentro de la agroecología, tomando diversos matices. Hoy tenemos muchas amenazas, las semillas transgénicas que van a contaminar nuestra semilla y después van a incidir en nuestra alimentación, las leyes de semillas, la presión del mercado. Muchas veces en el mercado se prefieren alimentos estandarizados, con brillos, de un tamaño determinado. Esto hace muchas veces que dejemos de lado variedades de una potencialidad muy fuerte en nuestra alimentación. Choclos, tomates, zapallos, que por no cubrir los requerimientos del mercado van quedando fuera. La pérdida de conocimientos y también la presión de las empresas. Y por último, centrarnos en las semillas, en el rescate de los valores intangibles, ¿no? Muchos de nosotros guardamos semillas dentro de la propuesta agroecológica, buscando una mejor alimentación por quizás criterios económicos, ahorrar plata, por criterios ecológicos, buscar semillas que estén adaptadas a nuestra zona, al cambio climático, por criterios políticos, de recuperar la libertad de elegir y decidir qué semillas guardamos, pero me parece también rescatar los valores intangibles, ¿no? A partir de conservar, enriquecer, atesorar, intercambiar semillas, también estamos recuperando parte de nuestra identidad cultural, más allá de donde vivamos, ¿no? Digo, yo valoro eso, ¿no? De los ámbitos urbanos y perurbanos también tenemos una identidad ligada a nuestros alimentos y también tenemos nuestras semillas, y ahí recuperar esto que decíamos recién, ¿no? Desde guardar las semillas, apostar a la vida, apostar al año que viene, apostar a la continuidad en la alimentación, recuperando esto que decíamos recién, la espiritualidad, la noción de trascendencia, los vínculos del ser humano entre nosotros, considerándonos obviamente parte de la naturaleza, buscando una alimentación integral y saludable. Las semillas, como parte estas son de mi huerta, como parte de nuestra producción, que hacen a nuestra alimentación y a la búsqueda de, como decíamos recién, de buenos relacionamientos. Por último, también la agroecología busca otras formas de relacionarnos con los consumidores, ¿no? A través de circuitos formales e informales, las ferias, las ventas en el predio, la distribución de bolsones. Hay muchas otras formas que tenemos que buscar y salir de lo que muchas veces aparece como la única forma, que es el mercado, ese mercado que hemos construido los seres humanos. Buscar otras formas de vinculación donde a lo mejor no esté mediatizada por el dinero. Y también, tomando lo que decía Pilar, buscar otras formas de certificación de la producción agroecológica que salgan de las fórmulas convencionales de la agricultura orgánica, que sabemos que son caras, que sabemos que muchas veces no son lo suficientemente accesibles a los productores y que también en muchos casos no son legítimas porque no tienen en cuenta
las condiciones sociales de producción, por ejemplo, que sabemos que tanto en Colombia como en Ecuador o en Perú son importantes. La última cuestión que me quería plantear es eso. Eso es una casa de semillas, una organización amiga, miembro del Maela que CEDEPO con sus semillas. Ahí tenemos un productor misionero abonando su suelo con los propios materiales de la zona, tratando de nutrir a las plantas a partir de abono orgánico, productores del Maela de la familia de Bellavista en Corrientes, la familia Villafañe, productora, fíjense ahí, abonando los suelos a partir de los abonos orgánicos producidos ahí por los abonos verdes, nutriendo las plantas para poder nutrirnos nosotros, productores, y yo siempre pongo esta imagen de una familia que hacía producción de transgénicos y de producción de plaguicidas en Junín, una zona acá de Argentina, hasta que un día se dieron cuenta, y lo pongo así como último, Marcela, su hermano Marco, su hermana Isabel, 3 hermanos se dieron cuenta que se estaban envenenando ellos, que estaban envenenando el suelo y envenenando a las personas que le vendían sus alimentos, y ahora hacen producciones ecológicas en este caso, harina y también de hortalizas. Por último, ahí está mi mail, la página de Rapal. Me parece interesante este conversatorio para que podamos discutir entre todos desde cada lugar que cada uno ocupa, la necesidad de repensar los modelos de producción, los modelos de distribución, los modelos de consumo, los modelos fundamentalmente de relacionamiento de los seres humanos con el ambiente, que es un poco lo que está cuestionando la pandemia. La pandemia fuertemente nos cuestiona nuestros modos de vinculación con el ambiente y fuertemente los modos de vinculación de los seres humanos entre sí, y ojalá que en estos grandes procesos que tenemos ahora de reflexionar nos sirvan para cambiar estos modos de relacionamiento que hemos construido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente me he quedado muy motivado, muy contento viendo esta última exposición. Nos da muchísima alegría y muchísima esperanza para continuar construyendo otras formas de ver y hacer y entender el mundo. Luisa, la misma pregunta. Luisa está ahí, parece que no le escucho. Estoy aquí. Ya. Luisa, la misma pregunta, en la misma línea. ¿Qué debemos tener en cuenta para construir sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles? Te escuchamos. Primero, tener conciencia de qué me estoy alimentando. Si mi nutrición es saludable, ¿qué me estoy alimentando con la visión? ¿Qué sonido saludable me alimenta? ¿Qué vibración saludable me alimenta? ¿Qué vibración saludable alimenta la tierra? ¿Con qué sonido se alimenta la tierra? Me alimento de los olores, de los colores, los sabores, me alimento de las palabras. Por lo tanto, esta relación afectiva con la tierra tiene que ver mucho con que si se rompe esta relación de afectividad, se rompe la armonía y el equilibrio. Entonces, tomar los principios vigentes de los pueblos originarios, que es una forma de vida efectiva, desde la afectividad de armonía y equilibrio, principalmente con la interrelación con la tierra. Las formas de producción y la tenencia de semillas nativas que ahora mismo están en estados de vulnerabilidad por las semillas híbridas y transgénicas. Y con rescate, y no todo el tiempo solo estar como en el trabajo de rescate, el conocimiento es muy importante, pero no es suficiente. Lo que tiene que ser implícito es la práctica. Volvemos todos a la práctica y estas prácticas se convierten en resistencia, en lucha por toda esta forma de vida. Y esta forma de vida que garantiza la estabilidad, garantiza el equilibrio, garantiza la extensión de la vida saludable en la tierra. La diversificación de los cultivos asociados no es que yo siembro en desorden, cada planta cumple su función y se cuidan unas a otras. Es a veces llegan yo tengo mi planta de huertos medicinales, entonces, ¿por qué siembra en desorden? Debe sembrar como solo la manzanilla, solo el toronjil, acá el marco,
y algunas plantas tienen olor fuerte, ¿por qué no ponen solo las plantas de olor dulce acá y las plantas de olor dulce de olor amargo un poco más alejadas? Entonces yo les digo que cada planta cumple su función y la una le cuida a la otra. La una ahuyenta a los bichitos de la otra que está en un estado de vulnerabilidad. Y cuando la otra florece, esas flores atraen a las abejitas. O también hace el sentido del cuidado de reciprocidad a la otra planta. Y este mensaje tenemos que aprender los humanos, de podernos cuidarnos unos con otros. La economía social y solidaria, pero en la solidaridad y reciprocidad en todos los ámbitos como complementariedad. No doy más de lo que tengo ni tomo más de lo que necesito. Si se altera este principio, se genera inestabilidad social, pobreza, enfermedades. Y en este caso, incluso acá en el país, este principio se ha politizado y han ocupado los bancos, las cooperativas para hacer la dinamización del dinero, en este caso. Igual la soberanía alimentaria se ha politizado. Cuando el gobierno facilita las leches, lo que dan para las escuelas, dan en nombre de la soberanía alimentaria, pero eso no es alimentación. Muchos se han intoxicado con eso. Y es solo un ejemplo, por ejemplo. La verdadera soberanía alimentaria viene desde el principio de la relación con la tierra y los seres humanos. Y la extrema pobreza no está vigente no porque no se tiene, sino porque otros acaparan mucho, mucho más de lo que necesitan. Los comportamientos humanos del consumismo siempre se ha basado no en principios del cuidado, sino más bien en generar más basura. Lo que invitamos es a no ser empresarios de basura, no es a pagar más barrenderos, no es a poner más basureros, no es reciclar la basura, no es reutilizar, es no hacer basura. Y cuando nosotros nos comprometemos a este principio en no hacer basura, estamos liberando, limpiando la tierra y estamos limpiando también nuestra conciencia. En los usos de los químicos y los antimicrobianos, ya sea para los animales o para las personas, los agroquímicos, los antibióticos, para las plantas, las personas y los animales, se puede conseguir solo a nivel de origen orgánico. Por ejemplo, para los pollitos nosotros ponemos, cuando nacen, el primer día antes que coman, primerito les damos agua de ají. Y ahí se refuerzan sus pulmones y esos pollos no se enferman y viven así en el campo, sueltos, duermen en las plantas, no necesitan ni calefacción, nada. Cuando se enferman de frío, les ponemos agua de verbena caliente y con eso se curan. En los huertos ya les he dicho, el cuidado de las plantas entre ellas, si sembramos Santa María, Marco, verbena junto a las lechugas, junto a las coles, nos ayudan a cuidar. Entonces, esto pero llevar ya a una escala más grande. Todavía esas prácticas están vigentes en nuestros pueblos y no están invisibilizadas, vistas como un sentido de artesanal. De artesanal es que está hecho a mano, es que está hecho de pequeños productores, de los campesinos. Sin embargo, son una tecnología ancestral que todavía está vigente y podemos rescatar, pero solo podemos rescatar practicando y haciendo conocer. No podemos quedarnos solamente los que podemos tener, los que tenemos incluso posibilidad de sembrar, sino cómo desde las grandes ciudades pueden aportar, no generando basura, cambiando su sistema de comportamiento social, haciendo visible el trabajo de los pueblos, de los productores y todo este sistema de vivencia, de relación con la tierra y de una producción sana, saludable, y eso sí se puede reproducir y sí se puede llegar incluso a ser parte de un desarrollo social sostenible de todos los pueblos de una nación. Pero se está viendo mucho que la comercialización, que el monocultivo, igual que la tala de árboles, como llevados por el concepto de la modernización, entonces es que eso es un adelanto. Sin embargo, lo otro está dejando, no es que estás como viviendo en lo muy ancestral, no, lo muy atrás. Entonces, y siempre nos ven como los pueblos ancestrales atrás, como
piezas de museo que estamos solo para las fotos y solo para apareciendo como para algo bonito, ¿no? Pero la ciencia en sí no se está retomando. Esto es un llamado, una invitación que hacemos a seguir estas prácticas que realmente como pueblos igual nos ha garantizado el sustento de la vida y estamos hasta ahora presentes. Muchas gracias, Luisa. En honor al tiempo, vamos a clicar un poquito. Pilar, te escuchamos a ti. ¿Cuáles son tus criterios sobre este tema? Bueno, yo he tomado dos criterios, tengo dos puntos. El primero, contestar sobre los sistemas expertos. Los sistemas, creemos que debemos trabajar de manera integrada y nosotros para la parte de resistencia antimicrobiana trabajamos bajo el concepto de One Health o de salud única, es decir, que nos integramos animales, alimentos y humanos, y así enfocamos nuestro abordaje. Nosotros miramos las bacterias, cómo pasan desde un esquema hasta el final, y analizamos lo que está sucediendo. Creemos también que esa parte donde nos super especializábamos en cosas pequeñitas en nuestros países, en muchos casos debe dejar de existir y más bien trabajar de manera mancomunada y aprender unos de otros. Esto, yo he llegado a esta parte casi cuando me faltan pocos años para terminar mi carrera, cuando he comenzado a trabajar con pequeños productores, porque anteriormente trabajábamos con grandes productores extensivos donde nosotros no teníamos casi relaciones con ellos, y en este momento no, todos somos partes, miramos en la cadena de producción cómo debemos trabajar, y cada complemento, cada eslabón tiene su aporte para tener unos mejores productos y una mejor producción. Yo me enfoqué en la pregunta de cuáles podrían ser las estrategias para la recuperación del control social y popular sobre la producción, distribución y consumo de alimentos saludables. Y es aquí donde quería compartir con ustedes mi pantalla. Y no sé si se puede ver bien o la disminuyo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, quería compartir con ustedes algo que para mí, que es este manuscrito, que para mí es como un paradigma en mi vida profesional, donde comenzamos a mirar las cosas de otra manera. Entonces, que de pronto ustedes lo conocen, este manuscrito fue hecho por donde estaban filósofos. Ahí está una persona que tal vez a ti, Javier, te interesará mucho sobre filosofía del gusto, que fue él quien nos lo entregó. Tiene un libro sobre filosofía del gusto que se llama Olivier Assoli. Y había científicos, había productores, había una cantidad de personas, y respaldé este manuscrito, aunque, o sea, es un poco difícil y pesado de leer. He tenido que decir que lo tuve que leer muchas veces para poder entender, y voy a tratar de aclarar lo que hay aquí. Quisiera que lo leyéramos juntos, tratar de aclarar y dejarles a ustedes esa semilla porque hay algunos, dentro de estos hay propuestas que ustedes pueden pues tener por internet, o yo te lo paso a ti, Carlos, y lo podemos mirar. Entonces voy a comenzar, y dice así: se llama por una excepción agrícola y ecológica. Se admite con mucha razón que ciertos bienes culturales que no se pueden rebajar al rango de meras mercancías se sustraigan legítimamente al juego del mercado liberal. A través de esa postura que apunta a preservar la historia y la vitalidad de todas las culturas, se está jugando la salvaguardia de nuestra humanidad. No tiene que pasar lo mismo con los bienes y servicios que apuntan a satisfacer las necesidades alimentarias de las personas. Entonces aquí,
Es aceptado que los tipos de bienes, que hay tipos de bienes que tienen una excepción legal. Dentro de ellos está la cultura, el aire, el agua, pero no es lo mismo la alimentación. Nosotros sin alimentación no podríamos vivir. La alimentación es parte de la vida. Porque comer es un acto vital, fundador, social y la afirmación de una forma propiamente humana de existencia. Participa, por lo tanto, de lo que es esencial para la vida del espíritu. Donde quiera que uno esté, viva, cultive, donde quiera que se alimente uno, piensa con razón en la respuesta que dio el pensador Heráclito a aquel visitante asombrado al hallar al filósofo delante de un trivial horno de pan. Aquí también están los dioses. O sea, esto es algo que existe desde miles de años atrás. No es algo nuevo. Se sabe que nosotros podemos decir que si yo tengo este computador es una mercancía, que el celular, pero que no podemos vivir sin la alimentación. Ahora bien, aquí voy a subir. El GATT, precursor de la Organización Mundial de Comercio, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y como preludio en aquel entonces a una mundialización del comercio fundada en el libre cambio, admitía un régimen jurídico de excepción para ciertos productos culturales, en particular las películas y los tesoros nacionales. Al principio, otro régimen de excepción había de concernir a los recursos naturales y particularmente a los productos agrícolas, forestales y pesqueros. No obstante, no habiéndose nunca ratificado ni puesto en obra la Carta de La Habana de 1948, de la que procedía dicho régimen, resultó que se reconoció una excepción cultural y no una excepción agrícola. O sea, todo estaba dado, nosotros teníamos todas las características y sin embargo, tristemente, perdimos esa oportunidad. Pero ahora, podría ser ahora, a imagen de la adopción en la UNESCO, el 20 de octubre de 2005, de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, un acto comparable que abarcara la diversidad agrícola. Tal convención debería apuntar a la realización de 3 objetivos, en particular los que prevé la definición que da la FAO de la seguridad alimentaria. Ello supone el acceso a una alimentación suficiente en cantidad y poder nutricional, el acceso a alimentos sanos y el acceso a una alimentación elegida. Sin embargo, como para el acceso a la cultura, no basta con acceder a los alimentos estandarizados por causa de una economía mundializada. Entonces, todo está hecho, están las bases y nosotros podemos arrancar. Esto que presenta de la UNESCO del 2005 está toda la base para la cultura. ¿Qué tenemos que hacer con ese formato? Adaptarlo a la parte de la alimentación y de la producción agrícola. Emblemáticamente, en marzo del 2012, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, señalaba que nuestros sistemas alimentarios enferman a la gente, que era lo que estaban diciendo ahora con lo que estaban utilizando. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, de esa harina integral que estaban produciendo y ellos mismos se dieron cuenta. Más allá de derivas sanitarias y de un hiperconsumo, fuente de obesidad y diabetes, la enfermedad es moral, por la desconfianza hacia la industria y mengua de la diversidad, social, ahí está, por la proletarización de la actividad del agricultor, el agricultor, es ambiental, por la erosión genética y de la biodiversidad, es política, por el decompromiso de la potencia pública y económica, por la omnipotencia de las multinacionales y del sistema de libre cambio.
Entonces, centenas de ciudadanos del mundo, de políticas, científicos, o sea, ya ha argumentado todo el racional que nos va a soportar esto de una excepción agrícola y ecológica. Por último, en este contexto no se ve bien cómo cada población y cada persona podría acceder a una alimentación conforme con sus propias peculiaridades agrícolas, tradicionales, religiosas, gastronómicas. Así como no basta que el mundo entero tenga acceso a las mismas series televisivas para que se acate el derecho de cada cual a la cultura, así como es una necesidad la protección de la diversidad de las expresiones culturales, así lo es también la de la diversidad agrícola. Entonces, lo que quiero con esto, y luego siguen varios puntos que ellos proponen, que tienen en esta varios propósitos. Entonces, lo que quería era dejar este manifiesto, llamar la atención para que ustedes sigan leyendo y miren los propósitos y que hacia allá debemos mirar. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de malnutrición en la Guajira colombiana y han mandado cantidad de estos alimentos estandarizados que producimos todos los días y ellos se han dejado, los niños siguen muriendo porque esos alimentos no son parte de su cultura, de su nutrición, de los colores, sabores de los que ustedes dos hablaban anteriormente. Entonces yo creo que debemos seguir por ahí. Por lo menos en mi diario vivir, lo que hago es tratar, estoy haciendo todo ese cambio de los proyectos que venían también estandarizados para ciertas partes, he hecho todo ese cambio para que entren todas estas nuevas expresiones, todo lo que ustedes dos hablaban hoy dentro de ellos para enriquecerlos y que tengan realmente un aporte a la sociedad. Ahí termino yo. Muchas gracias, Pilar. Nos acaban de escribir algunas personas pidiendo que si es posible que nos puedas dejar este manifiesto para luego compartirlos con las organizaciones sociales y la gente que está vinculada, que está en este momento conectada a la transmisión. Sí. Entonces, el compromiso de Pilar es dejarnos a nosotros y luego nosotros les enviamos a quienes nos han solicitado y les ponemos a disposición de todos quienes deseen. Bien, ya para ir terminando, nos han hecho llegar dos preguntas desde la gente que está conectada, escuchándoles a ustedes. Y son dos preguntas generales, así que voy con la primera. Quien desee de ustedes la puede contestar. Pregunta 1. ¿Cómo generar en las ciudades acciones que permitan el desarrollo de espacios y prácticas dedicados a promover la biodiversidad y a la producción de alimentos sanos a nivel familiar y comunitario? Tienen la palabra quien desee de ustedes pueda participar. Bueno, yo creo que es un momento propicio, aunque ya se viene dando desde hace bastantes años en varios lugares de Latinoamérica, yo no diría que es algo nuevo, ¿no? Es como un retorno a valorar la autoproducción de alimentos en pequeños espacios, ¿no? Tomando a la agricultura también como desde una mirada multifuncional, ¿no? De ocupar espacios, de poner más lindos espacios urbanos que estaban abandonados. Y hay un movimiento interesante en toda Latinoamérica, lo veo acá en Argentina, pero también me están llegando desde Brasil, desde Uruguay, desde Chile. Se está creando una red justamente de agricultura urbana en toda Latinoamérica. Y eso lo que tenemos que hacer es mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de información, intercambio, mucho trabajo también a nivel político, a nivel de generar desde el Estado políticas que faciliten el acceso a la tierra, sobre todo urbana, y trabajo fundamentalmente a nivel de las comunidades, ¿no? Para valorar el trabajo humano, para valorar nuestro trabajo, para tomar esto como una oportunidad de producir por lo menos una parte de alimentos. La pandemia nos está mostrando, como decía, que nuestros alimentos cada vez se producen más lejos, esto los encarece, esto nos pone en la crisis de nuestra
soberanía y autonomía alimentaria, y me parece que vamos por un camino interesante en el cual tenemos, ¿no?, los consumidores urbanos y hiperurbanos que darnos cuenta que por lo menos necesitamos producir una parte de nuestros alimentos, y que esto va a ser bueno desde el punto de vista económico, ecológico, social, y las posibilidades de compartir, y tomo las palabras tanto de Pilar como de Luisa, en las ciudades que hay un conglomerado de personas que venimos de distintos lugares, con distintas culturas, con distintos regímenes alimentarios. Se da justamente esta gran posibilidad de compartir especies, prácticas de cultivo, comidas. Luisa, me gustó esa frase de colores, olores, sabores distintos, y la agricultura urbana creo que debería valorar y tomar esto, más de lo que se hace. Yo digo, se está haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más todavía. Muchas gracias, Javier, por tus importantes aportes. Bien, tal vez Luisa o Pilar tienen algún criterio que nos quieran compartir sobre esta pregunta también. Yo quería aportar desde mi punto Luisa. de vista sí, quería aportar desde nuestro punto de vista que es un cambio de comportamiento, es un cambio de chip, y no ver a los productos que salen y llegan a las grandes ciudades, como a los consumidores urbanos principalmente, como un producto tradicional, artesanal, de pequeños productores, de campesinos, de indígenas. Esos comportamientos llevan al consumismo. Entonces solamente se está enfocado en un producto, entre comillas, de calidad, que vienen de las empresas grandes, de fábricas grandes, y sin embargo han perdido la visión de que incluso la comida light, muy atrás de ser empaquetada, más atrás de ser almacenada, alguien se ensució las manos para llevar papas fritas, comida light, al supermercado. Entonces, no, esta forma la concepción que se tiene a los productos, de dónde provienen, también cambia ese comportamiento y cambia la relación entre seres humanos. Ese es mi aporte. Igual antes también mencionaba el poder no ser consumidores de tanta basura, sino más bien de ser, hacer lo posible para no ser generadores de más basura. En nuestro caso, nosotros hemos vuelto a los mercados campesinos. Ha sido difícil, por lo que hablábamos anteriormente, de todas las restricciones que ponen las entidades regulatorias. Sin embargo, se han mantenido. Y en esos mercados hay un intercambio de saberes con cada uno de los productores. No queremos, tenemos pequeños mercados, pero donde no hay intermediarios, y eso nos ha facilitado. En esta pandemia que hemos visto, que los mercados, que los productores han podido vender directamente a sus productos a los consumidores de manera directa. Y por otro lado, estamos creando proyectos donde están proyectos que podríamos decir transdisciplinarios desde la parte de investigación, que incluyen diferentes actores, y no dejamos de lado la lúdica. Entonces también entra la parte artística, la música, donde todos podemos integrarnos para obtener una mejor alimentación. Esto nos ha sido permitido a través de áreas como proyectos como FAMAE, y estamos hasta ahora aprendiendo. Yo creo que muchos de nosotros que ya tenemos algunas experiencias en áreas enfocadas, vamos a poder participar y ampliar nuestros horizontes, porque estaban bastante recogidos y lo confieso, se han ampliado y comenzamos a trabajar de manera distinta. Muchas gracias por sus aportes en esta parte final. Por cuestiones del tiempo, suelo decir que por ahí el tiempo es el peor enemigo de todos.
nos toca ir ya cerrando sin antes de hacerles llegar unos mensajes que nos han enviado a través de las redes. Gracias por sus comentarios. Felicitaciones para los organizadores y ponentes, excelentes temas y reflexiones. Felicitaciones por este espacio, un abrazo enorme y gratitud por toda la sabiduría que nos comparten en este espacio. Y felicitaciones, un abrazo enorme desde la academia, a la vez que solicitamos nos puedan facilitar el manifiesto que nos acaba de compartir Pilar para seguir haciendo conciencia en las aulas universitarias. Finalmente, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a la revista Rupturas, al periódico Opción, Andes Cotopaxi y Barrio Adentro, que están retransmitiendo este conversatorio. Agradecemos asimismo a las organizaciones que se han sumado en la organización de este conversatorio, el Movimiento por la Salud de los Pueblos de Latinoamérica, la Federación Argentina de Medicina General, al Movimiento Nacional de Salud, la ICRIMPO de Argentina, el Foro Nacional de Salud de El Salvador, a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA, Guatemala, a la Confederación Campesina del Perú, al Frente Nacional por la Defensa de la Salud de los Pueblos del Ecuador, al Foro de Salud Pública del Ecuador, al Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, a la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAPAL, a la Fundación Infarma de Colombia, al colectivo ProDH Ecuador y a la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Agrícolas y afines IAAS Comité Ecuador. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Javier, por su experiencia, por compartir sus conocimientos, por seguir dando luces para seguir construyendo este camino para avanzar hacia modelos agroalimentarios más sostenibles para alcanzar la salud para todos. A nombre de REAC Latinoamérica les extendemos un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo, y a quienes nos están escuchando en este momento a través de la transmisión, también agradecemos por su tiempo y por habernos escuchado a través de este espacio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estén muy bien y buenas tardes para todos. Gracias. Gracias a todos los comentarios.